Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. Bienvenido a este momento. Gracias. Ya estamos de nuevo aquí, amigos, y gracias también por acompañarnos en esta ocasión. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, oremos. Padre nuestro, estamos aquí esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad de dirigirnos a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, y pido una bendición para ellos y para nosotros que vamos a tener esta lección, para que sea una bendición para ellos también. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección 13, Heriberto. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. En este trimestre tenemos 14 lecciones que vamos a estudiar. Bueno, vamos a hacer una lección más todavía para este trimestre. Y la lección en esta semana tiene como título Haciendo la paz. Y quiero leer de Efesios del capítulo 6, los versículos 14 y 15 de la Nueva Versión Internacional, lo siguiente: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y es interesante que Pablo nos invita, Heriberto, a que podamos llenarnos de paz y que podamos transmitir también paz. Primero, obviamente, entre nuestra relación como creyentes, pero también que podamos transmitir a otras personas ese mismo sentir de paz. En medio de una vida tal vez un tanto atribulada, un tanto agitada, no sé, de gente cada vez más agresiva en la pista, en la calle, Pablo nos invita, nos motiva a que nosotros podamos expresar, podamos vivir este sentido de la paz, ¿no? Pero es interesante que este contraste de que nos anima a que nosotros podamos manifestar la paz, pero que nos vistamos con objetos que son típicos de una condición militar o de guerra, ¿no? Es curioso ese contraste que Pablo hace. Sí. ¿Te has dado cuenta de eso, Heriberto? Sí, es muy interesante cómo es como estamos en una guerra en sí. Ajá. Y en una guerra tenemos que traer la vestimenta apropiada. Ok. Para protegernos del enemigo. Okay. En este caso es una guerra espiritual, okay, y por lo tanto esta vestimenta también es espiritual. Así es, definitivamente. O sea, Pablo no está hablando de forma literal, sino que obviamente se refiere a objetos, a vestiduras que van a impactar en nuestra vida espiritual, porque es justamente a este nivel donde se desenvuelve una contienda, ¿okay? Una lucha, un desafío. Quiero leer nuevamente de Efesios, el capítulo 6, los versículos 10 y 11, lo siguiente: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Decía esto de la Nueva Versión Internacional. Ahora, considerando lo que Pablo menciona aquí, ¿no? De vestir la armadura de Dios. ¿Qué entendemos por esto, Heriberto? Tal vez qué significa vestir la armadura de Dios, ¿no? Yo creo, sin mencionar las diferentes partes de esta armadura, hay cosas que nos protegen. Está el casco, okay, ¿verdad? Está el pecho. Está describiendo una vestimenta en sí de un soldado romano. Okay. Traduciéndolo ahora a lo espiritual, todo esto, como en este caso, significa la paz. ¿Qué parte de la vestidura viene siendo? ¿Nos habla? El calzado. ¿Verdad? El calzado de la paz. Los zapatos. Sí. Todo tiene un interesante. Y es como es que nosotros caminamos. Sí. Y al caminar, en realidad al caminar en nuestra vida, vamos a hacer decisiones. Claro. Nosotros podemos ser instrumentos con Dios para hacer
violentos Ajá. o para ser instrumentos de paz. Fíjate, y es interesante que siempre hemos estado manteniendo el principio, el concepto, ¿no? De que nuestra vida refleja al Dios que conocemos. Ujú. O sea, nosotros manifestamos con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, a qué Dios es al que nosotros realmente estamos conociendo, teniendo en nuestra mente, a qué Dios estamos viendo o con qué Dios nos estamos relacionando. Ujú. O sea, es eso, ¿no? Ahora, es curioso esta parte, como te decía, de que ah, Pablo hace ese contraste entre llamarnos a que seamos pacíficos, pero al mismo tiempo nos invita a que nos pongamos la vestidura, una vestidura propia de un soldado romano, ¿no? Ujú. Pero es curioso esto porque fíjate que en este llamado a, digamos, vestir estas vestiduras de armadura o de protección militar, eh, Pablo no señala que los seguidores de Cristo o aquellos que se ponen esta vestidura, que llegan a tener esta vestidura, no son ellos los que salen a atacar al enemigo, digamos, que es tal vez la fuerza contraria al Señor, ¿no? Sino que justamente esta vestidura le permite al que la posee sobreponerse o resistir al ataque más bien de la otra fuerza. O sea, Ujú. no son los seguidores de Jesús los que salen a atacar a las fuerzas del mal, sino son las fuerzas del mal las que siempre están atacando a los seguidores del Señor. Así es. Pues nosotros en realidad estamos a la defensiva. Así es, así es. Ok. Pero entonces, la pregunta es cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria. Así es, así es. Porque al caminar, nosotros vamos a encontrar situaciones. Como te estaba yo platicando, nosotros donde practicamos más que nada todas estas armaduras y donde somos expuestos al ataque del enemigo, es increíble, pero es en la familia. Así es. En la familia ah, de nosotros y la familia de la iglesia. Ujú. Es donde nosotros somos expuestos a todos los ataques y por lo tanto nosotros vamos a hacer las decisiones porque es una batalla real. Así Es es. algo que ocurre y que nosotros tenemos parte. La parte que nosotros tenemos es nuestra reacción. Claro. ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque no tenemos nosotros la habilidad de controlar la reacción de los demás, Así es. pero siempre solo vamos a tener la habilidad de controlar nuestra reacción. Claro, nuestra forma, la forma como reaccionamos, como actuamos. Definitivamente. Ahora, fíjate, es interesante la figura primero, ¿no? De la paz con el calzado, ¿no? Y está el versículo este en Isaías, ¿no? Hermosos son los pies del mensajero que lleva las buenas nuevas, etcétera, etcétera. O sea, esta parte de que el calzado, digamos, nos permite ir por donde quiera, o sea, por diferentes lugares, llevando un mensaje, ¿ok? Pero no necesariamente un mensaje, digamos, verbal, un mensaje hablado, ¿no? Sino el mensaje de nuestra propia vida, ¿sí? Que es la que realmente manifiesta, expresa, da a conocer el carácter de aquel que controla nuestro ser. O sea, esa parte es, digamos, tal vez lo fundamental en esto, ¿no? El asunto este de que, digamos, este mensajero o este calzado, en todo caso, expresa o está representando justamente la paz, porque es aquel que lleva ese conocimiento del carácter de Dios, ¿no? Amén. Ahora, tú estabas mencionando algo que también es muy interesante y relevante, Heriberto, que es el tema de, de que los ataques de Satanás se dan principalmente en nuestro entorno más íntimo, ¿no? O sea, empezamos con Ujú. con la familia de sangre, obviamente, pero también con la familia de la iglesia. O sea, son esos grupos principalmente donde el enemigo nos ataca, ¿no? Nos acecha, siempre está constantemente bombardeándonos ahí. Ahora, obviamente sabemos y entendemos pues de que, digamos, en medio de todas las situaciones que ocurren en el mundo, la familia en particular siempre está atacada, o sea, siempre está bajo ataque, ¿no? Diversos aspectos de la familia, ¿no? Digamos, los roles que cada uno de los padres tiene, está siendo atacado también. El respeto o los deberes de los hijos también están siendo alterados.
condiciones fundamentales como el tema del matrimonio, por ejemplo, también está siendo alterado. O sea, hay varias cosas allí que están siendo puestas siempre en constante ataque, ¿no? Y eso obviamente tiene un propósito, porque en la medida en que desarticula, que se, digamos, se deshace, se rompe esa relación fundamental de la familia, eh, las personas empiezan a perder el sentido de su propia valoración o, digamos, su propia identidad. La persona misma entra en un proceso de eh, algo así como una desesperación o tal vez frustración o sencillamente en un caos psicológico, ¿no? O sea, es mucho eso, ¿no? Lo que puede generar, ¿no? Y obviamente todas estas cosas tienen como propósito que la persona en sí se desconecte de Dios, ¿no? Sencillamente que se desconecte de Dios, que entre en depresión, tal vez en un trauma, un problema psicológico que al final lo afecte tanto que reniegue de todo, ¿no? Yo creo que para la solución para esto, Pedro, y los que nos escuchan, es cuando la familia está en un círculo Ujú. y todos adoramos a Dios en oración, en estudio. Es muy difícil que el enemigo tenga efecto negativo en la familia. Claro. Y además de eso, a veces el padre no se olvida lo importante y lo importante que es el ejemplo que él tiene para la familia. Ajá. Lo que nosotros representamos en la familia um, es Dios, es Claro, Jesús. claro. Para ellos, nuestros hijos nos están viendo y nos están midiendo y nos están a veces tratando Sí, para ver cuánto es lo que nosotros aguantamos. sí, sí, sí. Y yo creo que la forma de solucionar esto es cuando nosotros buscamos como familia, como grupo, la bendición de Dios. Así es. Definitivamente es una necesidad que tenemos. Ahora fíjate, Pablo también habla de que esta vestimenta tiene ciertas características. Por ejemplo, la paz que acabamos de ver, ¿no? La verdad, Ujú. la justicia, la santidad, ¿no? Ahora, es interesante que justamente, digamos, parte del propósito o el propósito fundamental realmente de tener estas características es que nos sirvan de protección, ¿no? Ahora, ¿de qué manera, o sea, de qué forma poseer la armadura de Dios que nos entrega estas características, ¿no? De la paz, de la justicia, de la verdad, de la santidad? ¿Cómo es que poseer estos elementos me protegen, ¿no? Oh. Me protegen de los ataques del enemigo, ¿no? Y yo creo que si miramos a cada una de ellas, Pedro, por ejemplo, si vamos a ver la verdad, ¿y qué es la verdad? Ajá, Porque si no tomamos la verdad, que lo dice la Biblia, la verdad es Dios, ajá. es Jesús, Cristo es su Jesús, Hijo, así es, Cristo Jesús. así es. Entonces, lo que el mundo cree es, pues la verdad tuya no es mi verdad. Ajá, Cuando no se toma como base principal, que es la palabra de Dios, ah, es ahí donde viene nuestra protección. claro. Cuando el esposo, la esposa, el hijo entienden que no es mi verdad, no es mi verdad, sino es lo de Jesús, lo de Cristo, lo que Él expuso en su palabra, Ujú. esa es la verdad. Y eso viene a traer la protección en de que todas las demás teorías que ellos puedan ser expuestos en cualquier lugar, ellos se van a dar cuenta, eso es mentira, Ajá, claro, ¿verdad? Y claro. ahí está la protección. Ellos han razonado porque ya tienen ahora para qué escoger. Ujú. De otra forma, si solamente toman la palabra del maestro, del el que le está enseñando, Ujú. esa va a ser su verdad. Claro. Pero sin embargo, si él toma la comparación, entonces ya van a tener con qué compararlo. Y Claro. ahí viene la solución, ¿verdad? Amén. Fíjate que tengo una perspectiva adicional todavía, ¿no? Cuando esa armadura nos entrega las características de Dios mismo y de Cristo, ¿no? O sea, la paz, la verdad, la justicia, la santidad. Todas estas características realmente representan a Cristo, ¿no? Mm.
al poseer estas características, realmente lo que estamos obteniendo es tener a Cristo en nuestra vida. Tener Y Él es el que nos protege. el carácter de Cristo en Exacto. nuestras vidas. En nuestras vidas. Exacto. Y Él mismo es el que nos protege, ¿no? Amén. Creo que eso es el objetivo al cual todos deberíamos apuntar también. Ahora, en esta parte de poseer esa armadura, en fin, esa vestimenta, Pablo inserta un elemento muy importante, ¿no? Que es la oración. ¿Ok? Y quiero leer de Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, lo siguiente de la Nueva Versión Internacional. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Aquí la pregunta, ¿no? La pregunta, o sea, ¿qué papel juega la oración en nuestra defensa espiritual? O sea, ¿cómo es de que, digamos, este hecho de la acción de la oración interviene en este proceso de vestirme justamente de esta armadura y de estar protegido también, ¿no? Amén. Yo creo que eso es muy importante y juega un papel definitivamente crucial en nuestra vida del cristiano, porque si nosotros reconocemos que Dios es nuestro guía, Dios es nuestro Padre, y nosotros somos expuestos a diferentes situaciones, y aunque nosotros tenemos la Biblia, y aunque la hayamos leído, muchas veces para aplicarla en el momento preciso, para la situación que se necesita al momento, Dios nos la da, porque es la comunicación que nosotros tenemos con Él. O sea, eso viene siendo la protección, es como nos ayuda. Si el Padre lo sabe todo y nosotros no nos acercamos a Él para preguntarle la solución, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Claro. Entonces, sí, la oración es esencial para cualquier cristiano que quiere aplicarla a su vida y poder solucionar los problemas que ocurren en la vida diaria. Fíjate, Heriberto, que es interesante que hay estudios, o sea, que demuestran que las personas que tienen el hábito de orar tienen determinadas características. Por ejemplo, ¿no? La persona que está habituada a orar de manera regular tiende a desarrollar de una forma diferente o mayor el lóbulo frontal de su cerebro, los dos lados de su lóbulo frontal. La otra parte es de que la persona que tiene el hábito de orar regularmente es una persona que tiene más empatía con las necesidades de otros. O sea, es curioso esto, ¿no? Ahora, estaba leyendo justamente un artículo que le estaban, digamos, una entrevista que estaban haciendo a un especialista en la materia, y él estaba comentando justamente este hecho, ¿no? De que, digamos, la persona que entra en una oración prácticamente está expresando una, digamos, una gran similitud a la persona que se acerca a un profesional de la salud mental, ¿no? Un psicólogo, por ejemplo, o un psicoanalista, para entrar en un tratamiento a su necesidad psicológica, ¿no? Llámese, no sé, depresión o problemas emocionales, etcétera. O sea, es interesante de que a pesar de que en la oración, digamos, no encontramos una respuesta de forma, digamos, inmediata o tal vez audible, ¿no? Sin embargo, la persona que entra, digamos, en una relación con un psicólogo para un tratamiento, también está en esa misma situación. O sea, el psicólogo en realidad lo que le permite a esa persona es que la persona misma vaya encontrando respuestas a su necesidad, ¿ya? Y que es un poco también la experiencia que, digamos, uno puede llegar a alcanzar por medio de la oración. O sea, estos elementos, digamos, son bastante, digamos, elocuentes del efecto que tiene el hábito de la oración constante en la persona. Transformar su vida, cambiar su manera de ser, desarrollar el espacio de su mente, de su cerebro, que le permite tomar mejores decisiones.
porque justamente esa es la función de este espacio del cerebro que está al frente, en la parte de debajo de nuestra frente, ¿no? O sea, esta posibilidad de poder estar mejor capacitado para tomar decisiones adecuadas. Cuando la Biblia habla de que de esta manera nos protegemos de los ataques del enemigo, utilizando como un recurso fundamental también la oración. Amén. Y la ciencia lo Interesante. corrobora. Sí. Es interesante todo esto. Sí. Es interesante todo esto. Ahora, en esta parte, ¿no? Digamos, podemos ver de manera individual el beneficio que encontramos en la oración. Pero ¿qué tal en la parte corporativa, ¿no? En la parte colectiva? O sea, ¿cuál es el papel tal vez que tiene la iglesia en ayudarnos, ¿no? a resistir y a mantenernos firmes en nuestra fe, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia también enfocada en la oración tiene, digamos, un impacto grande en los miembros de la iglesia, ¿no? Y en otras cosas más todavía. Sí, pero eso se ve porque la mayoría de iglesias tienen días de oración, Ajá. ¿verdad? Ajá. Específicamente. Nosotros sabemos que ya sea domingo o sábado, la gente se reúne para el servicio. Usualmente un estudio y un sermón, pero usualmente entre semanas se tiene lo que se le llama miércoles de oración. Sí, sí. Y es donde está la oración corporativa. Y yo he visto cada vez que hay días de oración, porque muchas personas quizá no tienen familia, Ujú. están solos. Entonces ellos se benefician todavía más de una oración corporativa porque Claro, están con su familia espiritual claro, claro. y ellos comparten sus alegrías, sus bendiciones que han recibido y sus Así es. necesidades. Exacto, Y exacto. cuando todos oramos en conjunto, el beneficio es mutuo para la Exacto. persona que tiene la necesidad, al igual que los demás que están participando en el Claro, mismo. claro que sí. ¿Verdad? Definitivamente hay un beneficio muy grande y son acciones que se ven, digamos, sus efectos se ven multiplicados también, Sí. definitivamente. Amén. Muy bien, quiero continuar esta última parte y quiero leer de Efesios el capítulo 6, versículo 20 de la versión Palabra de Dios para Todos. Me pareció muy interesante esta traducción de lo que Pablo nos comenta. Dice Pablo, mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Y fíjate, es interesante que Pablo justamente está finalizando esta carta a los Efesios y él tiene su interés enfocado en tratar de aconsejarlos, de ayudarlos, de que este grupo, digamos, de naciente de creyentes pueda verse protegido de diferentes amenazas que Pablo mismo está viendo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, Pablo reconoce el valor también, como mencionábamos hace un instante, de la oración corporativa, ¿no? El valor que tiene. Y por eso también les pide, ¿no? Oren por mí también, ¿no? Para que pueda seguir haciendo esta actividad, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, tal vez un poco la parte de experiencia, ¿no? Tal vez, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, Heriberto, al dar testimonio de Cristo, ¿no? O sea, ¿has encontrado dificultades? ¿Siempre ha sido muy simple el poder dar testimonio? ¿Cuál tal vez ha sido tu experiencia un poco en esta área, ¿no? En el poder compartir la fe, ¿no? En el poder expresar tal vez tu creencia o manifestarte como creyente, o sea, qué es lo que tú crees y eso, ¿no? Yo creo que eso ha sido una parte muy importante en mi vida, porque desde que yo visitaba la cárcel para Ujú. visitar a prisioneros, miraba el impacto que tenía el simple hecho de estar allí, Ajá, era un testimonio, claro, ¿verdad? claro. Porque sabían que uno dejaba a su familia por estar con ellos, sabiendo que ellos no teniendo familia, a veces nadie es que los visitara, para ellos significaba, y era una predicación en sí, el simple hecho de estar ahí presente. Claro. Y más aparte, también aprendí del testimonio tan importante que de ellas, estas personas que están en prisión, no van a, su vida no termina ahí. Claro, Ellos claro.
eventualmente van a salir y van a tener un testimonio que nadie más tiene, Claro. que yo no pudiera tener porque yo estaba en la prisión visitando, pero no Ujú. como prisionero. Claro, claro. Pero cuando tú compartes lo que tú has vivido y tocas la vida de una persona que nadie más puede tocarla porque ella se relaciona contigo. Claro. Y yo no me puedo relacionar con lo que tú te puedes relacionar y con lo que el pastor se puede relacionar, porque todos tenemos diferente testimonio. Claro. Y Dios sabe eso. Por eso nos insta a nosotros que una de las partes más importantes es nuestro testimonio personal, para que aquellos que de alguna forma se relacionen, ellos se vayan a los pies de Jesús. Así es, ¿Verdad? así es. Definitivamente, la parte del testimonio es fundamental. Ahora, fíjate, ahora que comentas un poco esta parte de tu experiencia, de haber estado un tiempo teniendo este ministerio en las prisiones, ¿no? De visitar personas que están prisioneras, ¿no? ¿Tú te has podido fijar, o sea, el impacto que tuvieron estas personas, ¿no? Cuando tú los ibas a visitar? Porque yo recuerdo, o sea, yo recuerdo alguna vez también, algunas veces he ido a algunas prisiones a visitar personas que están internas y realmente, o sea, cuando llevas, digamos, un mensaje de ánimo, de esperanza, de ayuda y tal vez algo más incluso, ¿no? Porque he visitado algunas prisiones fuera de los Estados Unidos y las necesidades no solamente son emocionales, también hay necesidades físicas, Sí. o sea, de alimento incluso, o sea, una serie de cosas, ¿no? Ujú. Pero cuando llegas, digamos, y provees eso, estas personas llegan a tener un impacto, digamos, muy grande, ¿no? O sea, sus vidas realmente pueden llegar a encontrar un sentido distinto, ¿no? Porque ven de que hay personas que los tratan como seres humanos realmente y Ujú. que cubren sus necesidades, ¿no? Sí, así es. Yo creo que las prisiones son diferentes en diferentes países. Claro, claro. Aquí, afortunadamente, aunque no es tan mal como en otros, yo creo, ellos se les proporciona todo. Y es difícil para a alguien proporcionarles algo porque es ilegal, Claro, claro, porque ellos supuestamente deben de tener todo. claro. Y eso es por seguridad, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero lo más impactante que a ellos, aquí por lo menos, es la presencia de alguien que los visita sin tenerlos que visitar. Claro. Que no tienes la obligación de hacerlo, Ujú. pero que realmente lo haces. Exacto, Porque muchas veces incluso ni siquiera su propia familia los visita. exacto. Sí, sí, sí. Es un tema bastante serio esto y obviamente esta situación de un abandono emocional de estas personas eh, obviamente los afecta más todavía. Entonces, el impacto que tiene el hecho de que alguien les extienda la mano, les ofrezca con sinceridad y sin ningún tipo de interés, afecto, Ujú. amistad y otras cosas, o sea, obviamente tiene un impacto muy grande. Exacto, Esto, digamos, me hace ver esta parte de que nosotros podemos llegar a ser instrumentos de bendición exacto. en diferentes situaciones. Y es el propósito de nosotros ser am, evangelistas, de predicar. Claro, Nosotros claro. predicamos de diferente forma, Así es. más que nada con nuestro testimonio. Exacto, Cómo exacto, vivimos, exacto, cómo comportamos, cómo hablamos. exacto. Es un testimonio en sí. Claro. Ahora, nosotros también, cuando hay la oportunidad, debemos estar preparados para exponer las escrituras También, también. también. Definitivamente. O sea, es parte de ello. Creo que la elocuencia que manifiesta digamos, la forma de vida o el extender o cubrir la necesidad, digamos, de alguna persona, transmite ese mensaje con más claridad, tal vez, Ujú. que cuando lo manifestamos con palabras. Definitivamente es importante estar preparados para poder también expresar el mensaje de manera verbal. Sin embargo, como digo, cuando nuestras acciones son las que hablan, lo hacen de una forma mucho más clara, ¿no? Exacto. Entendible. Y cubren las necesidades de otras personas, ¿no? Ujú. Y entonces nos damos cuenta de que llegamos a estar revestidos de esta armadura, ¿no? De Exacto. estas características de Dios, Ujú. de Cristo mismo, que nosotros las podemos poseer. Y nosotros Amén. podemos llegar también a ser instrumentos de bendición para otras personas. Así es.
Amén. Amén. Muy bien, espero que esto haya sido de mucha ayuda también para ustedes, amigos. ¿Y qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Claro, oremos. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición tan grande de permitirnos llenarnos, revestirnos de la armadura que es tu propio carácter, Señor. Y que a través de esa vestimenta podemos estar protegidos de los ataques del enemigo. Pero al mismo tiempo, al recibir esa vestimenta, somos un elemento de bendición para otras personas. Gracias, Señor, por esa gran oportunidad y permítenos seguir recibiéndote a ti, que podamos recibir tu bendición y que al mismo tiempo seamos de bendición para las personas que tanto te necesitan a ti. Acompáñanos hoy, Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos, amigos, la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.